El suelo, al igual que el agua y el aire, son esenciales para la supervivencia del ser humano. A través del tiempo, este importante recurso natural ha sido utilizado para diferentes actividades agropecuarias, forestales, pastorales y de urbanización. Pero el suelo es un recurso finito, lo que implica que su pérdida y degradación no son reversibles en el curso de una vida humana. Se trata como que de concientizar a las personas a la mejor utilización del suelo. Uno de los principales problemas que tenemos a nivel mundial es la pérdida del suelo producto de la degradación, ya sea por aire o por agua. El reto de un agrónomo cada día es producir más para más cantidad de gente en poco terreno. Saber un poco del suelo ayuda a que nosotros podamos darle un mejor manejo, podamos tener una mejor alimentación. Debido a las diferentes problemáticas que se vienen presentando con los suelos productivos, es de suma importancia formar profesionales que posean conocimientos básicos para la conservación de este importante recurso natural. En la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, hacen énfasis en el buen uso del suelo, con su módulo Conservación de Suelos. El módulo de conservación de suelos es básicamente el módulo que lleva de los estudiantes de primer año, que dura 3 semanas. Todos los estudiantes de primer año pasan por este módulo, cuyo objetivo principal es que ellos conozcan sobre los diferentes métodos de conservación de suelos y sobre el manejo de lo que es de cultivos en laderas. Los terrenos con pendientes pronunciadas poseen dificultades para la agricultura, ya que la inclinación y relieves causados por las acciones antrópicas forman suelos superficiales muy susceptibles a la erosión y al desprendimiento de tierras. En los trópicos, la mayoría de las tierras abruptas están ocupadas por productores de pequeña escala de agricultura familiar, donde sus medios de vida pueden estar en peligro por la degradación de tierras asociado con la pérdida de productividad. Ahorita estamos aplanando la cama para continuar con la siembra de cebolla. Utilizamos el principio de trazo en contorno o seguir el perfil de la montaña utilizando un agronivel para que la pendiente tenga un porcentaje de 0. Es decir, que al momento de que existe una lluvia o no se produzca erosión por lavado del suelo a través de la siembra de cultivos en terrazas o en camas. Uno de los principales problemas que tenemos a nivel mundial es la pérdida del suelo producto de la degradación, ya sea por aire o por agua. Es por eso que este módulo es sumamente importante que los muchachos empiecen a tomar conciencia acerca de la importancia del recurso suelo como un recurso que a la vez es renovable, pero por mucho tiempo se necesita volver a recuperar el suelo. Las primeras que se le da al estudiante en este módulo es acerca de relación, cómo hacer un manejo de los suelos, qué tipo de barreras y qué tipo de técnicas existen para mantener o por lo menos reducir un poco los problemas relacionados a la degradación de suelos. Una parte de ellos se les enseña diferentes como son las barreras vivas y las barreras muertas. Las barreras vivas son plantas que se utilizan con el objetivo de reducir la velocidad del agua para evitar la erosión de los suelos por agua. Las barreras vivas o vegetativas retienen la tierra que arrastra el agua, dejando pasar solamente el agua que corre. Las barreras son multiusos porque proporcionan beneficios en pastos, leña, alimento para animales y humanos, y funcionan para el mejoramiento del suelo.
evita a largo plazo la pérdida de fertilidad de los suelos. Luego viene lo que son las barreras muertas, que es otro factor también, una técnica muy importante, el cual evita también en cuanto a pendientes, a diferencia de pendientes, evita lo que es la pérdida del suelo, especialmente en aquellos casos como son los derrumbes y los deslaves en la parte de lo que son en suelos en laderas. Las barreras muertas se deben construir en terrenos de zonas de laderas cuyas pendientes sean mayores a 5% y que estén expuestos a la erosión por las lluvias. Esta práctica se debe implementar durante los periodos secos y cuando la disponibilidad de mano de obra sea abundante. Es indispensable que los materiales que se vayan a utilizar en la construcción se encuentren dentro de la misma finca. Otra técnica muy importante que se le da a ellos acerca sobre el uso del nivel A. El nivel de A es un instrumento sumamente importante, es muy sencillo, es muy fácil de entender, pero tiene un impacto positivo hacia las decisiones de cómo hacer los trazos a curva de desnivel. Todas estas direcciones que se dan en estas camas es con el uso del nivel A, es con el uso del nivel donde nosotros hacemos la dirección, identificamos nosotros la dirección hacia dónde debe ir la cama para tener mejor estabilidad y con eso reducir un poco los efectos del agua en cuanto a la estabilidad de las camas. Este es el nivel A, tiene 1.5 metros de largo y tiene de abertura 200 centímetros, es decir, 2 metros. Ya, el nivel A puede ser de dos tipos, puede ser utilizando una piedra en el centro o puede ser también utilizando lo que es un nivel de mercurio o el nivel de construcción que le decimos nosotros. El trazo de curvas a nivel es una herramienta muy útil para disminuir los efectos erosivos del agua. Así también, disminuye la velocidad de las escorrentías, favoreciendo la infiltración del agua al suelo. Esta tecnología, en conjunto con otras tecnologías sustentables, con base a la agricultura de conservación, ofrece una alternativa para la recuperación de productividad de los terrenos de ladera. Esos muchachos son de primer año. Ahorita básicamente lo que están haciendo es camas o camellones, he utilizado esta palabra en algunos otros lugares, que es básicamente subir el suelo y lograr una mayor profundidad efectiva, en este caso para el cultivo de la zanahoria, que es uno de los cultivos donde más se necesita una mayor profundidad del suelo. En este sistema que tenemos aquí, de trazo en contorno en la parcela de conservación de suelos, es un sistema de producción que utilizaban los mayas hace mucho tiempo, por el cual a través de la construcción de terrazas y de la nivelación de tu terreno, tú puedes disminuir en gran cantidad la erosión del suelo. Hasta ahora que llego a la universidad y estoy en el módulo de conservación, aprendí la utilización de esta técnica, que en sí pienso aplicarla en un futuro en mi finca en Ecuador, ya que esto es la base de la conservación del suelo. O sea, si queremos disminuir, si queremos aumentar la productividad en nuestros cultivos y disminuir el hambre en el mundo, este es un sistema que se podría aplicar. Este módulo tenemos 6 diferentes tipos de cultivos. Es un módulo, es una pequeña finca demostrativa de 1.9 hectáreas, pero aquí es lo suficiente para aprender a los muchachos a trabajar el manejo en la vida real sobre los diferentes cultivos en zona de laderas. Estamos haciendo la siembra de frijol ya que utilizamos los parámetros de siembra que son rotación de cultivos, cultivos donantes que aportan con nutrientes al suelo, en este caso es el frijol, cultivos ligeros, que son cultivos que mejoran la estructura del suelo, como por ejemplo las cucurbitáceas, como en el caso ya tenemos zanahoria, y cultivos energéticos, que son los cultivos absorbentes, que demandan de mayor nutrientes, como por ejemplo remolacha, qué sé yo, maíz, soya, eso básicamente. Además que utilizar este sistema de conservación va renovando el suelo. El cultivo anterior se incorpora y así sucesivamente va aportando con nutrientes y también
en la utilización de insumos y reduciendo costos y en sí. Otra técnica para la conservación de suelos es la rotación de los diferentes cultivos. La rotación de cultivos consiste en alternar plantas de varias familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de plantas se perpetúen en un tiempo determinado. Se trata como que de concientizar a las personas a la mejor utilización del suelo, porque es el futuro de la vida, ¿no? Estamos estudiando agricultura y es lo que nos da de comer. Como decía mi papá, de un médico o de un abogado se necesitará 2 o 3 veces al año, pero un agricultor se necesita 3 veces al día. El suelo, al ser un recurso natural tan preciado y complejo, es necesario conocerlo desde sus características físicas, químicas y su comportamiento frente a las diferentes actividades que se realizan en él. En Zamorano, nos desplazamos a conocer el laboratorio de suelos y algunos procesos que se desarrollan en sus instalaciones. El suelo está íntimamente relacionado con lo que es la agricultura y lo que es la parte ganadera también. El suelo básicamente es lo que produce todos nuestros alimentos, igual para el ganado que al final nosotros terminamos criando, ¿verdad? Ya sea que lo alimentemos con pastos o que lo alimentemos con distintos granos, todo esto es parte de lo que es el suelo, y saber un poco del suelo ayuda a que nosotros podamos darle un mejor manejo, podamos tener una mejor alimentación. En este momento nos encontramos en el laboratorio de suelos con los estudiantes de 4º año, quienes pasan por un módulo de aprender haciendo para especializarse en el laboratorio de suelos. Que de esa manera nosotros podamos desarrollar buenas prácticas y que nos den un manejo sostenible que nos ayude a mejorar nuestra producción y además de eso mejorar nuestro suelo, que es lo que se trata de hacer en el laboratorio. Tratar de ayudarles a los estudiantes a desarrollar esos conocimientos, que ellos realicen las prácticas que se necesitan para que sea sostenible su producción y ellos sean conscientes de esto. Básicamente ellos aprenden a realizar pruebas físicas y químicas, de textura de suelos, de pH, de materia orgánica, muestras de tejidos vegetales también, donde se les analizan sus macronutrientes, micronutrientes. También se les hace humedad, materia orgánica, se les hace cenizas, pruebas de aluminio, de nitrógeno. También trabajamos con muestras de abonos, muestras de fertilizantes, muestras de aguas, y a todas ellas pues se les realizan los análisis para determinar los nutrientes y así poder realizar las recomendaciones de fertilización a todos los clientes. Es necesario conocer el tipo de suelo de acuerdo a qué cultivo vamos a sembrar, a darle una buena programa de fertilización a nuestro suelo. Nombre: Elis Figueroa. Nacionalidad: hondureño. Carrera: Ciencias y Producción Agropecuaria. Año: tercero. El método que vamos a explicarles es el método de la textura de Boyoucos. El método del hidrómetro de Boyoucos es una de las formas más rápidas para analizar el tamaño de las partículas del suelo. En el cual consiste que se pesa 50 gramos de suelo. Luego se agrega en un beaker, se agrega 100 ml de hidróxido, que es la solución dispersante. Se bate en la batidora por 2 minutos. Luego se pasa a una probeta de 1000 ml, en el cual se tiene que agregar agua destilada hasta llegar a los 1000 ml. Luego se agrega el hidrómetro, que es un aparato que mide la densidad del suelo. Luego, a los 40 segundos va a caer lo que es la arcilla y se toma la lectura en el hidrómetro.
Luego a las 2 horas va a caer lo que es el limo y la arcilla queda en suspensión en el agua. Y de acuerdo a las lecturas del hidrómetro, uno se va al triángulo textural del suelo para saber exactamente cuál es la textura del suelo que dimos la lectura. La textura del suelo es la proporción en la que se encuentran distribuidas varias partículas elementales que pueden conformar un sustrato. Según sea el tamaño, porosidad o absorción del agua en la partícula del suelo o sustrato, para clasificarse en 3 grupos básicos que son la arena, el limo y las arcillas. Me especialicé en lo que es aprender un poco más sobre el laboratorio de suelos, ya que lo que es hoy en día el mundo está perdiendo lo que es el material vital, que es el suelo, en el cual es el que nos da el alimento de cada día. Entonces es necesario tener una buena conservación y darle un buen manejo para que tengamos suelo para largo tiempo. Honduras es uno de los países más susceptibles al cambio climático y a desastres naturales. Entonces como que aquí nos enseñan técnicas. Como decía en un rector pasado que se llamaba Simón Mal, si usted produce aquí en Zamorano, produce en cualquier mundo, en cualquier parte del mundo. Porque Zamorano no cuenta con las tierras más fértiles, que digamos. Entonces como que nos enseñan a producir en una región que no es muy beneficiada. Un suelo se puede perder en una lluvia de 5 minutos, pero para recuperar esos 5 centímetros de suelo vamos a necesitar 50, 60 o hasta 75 años para volver a recuperar y tener la misma calidad del suelo. Por eso la importancia de que los estudiantes entiendan la importancia del suelo como el recurso vital. Toda producción agrícola depende obviamente de este recurso. No podemos darle un uso excesivo al recurso cuando no lo puede brindar, es decir, utilizar de manera más eficiente y potencializarlo hasta lo máximo que nos puede dar. La aptitud de los suelos básicamente es determinarlos de 1 hacia clase número 8, siendo el 1 la aptitud, la mejor aptitud para el uso agrícola y siendo el 8 la peor, donde definitivamente no tiene ningún uso para lo que es alguna actividad agrícola o alguna actividad forestal u otra actividad que le queramos brindar entre la parte forestal y la parte agrícola. Pero, ¿cómo podemos determinar la actitud de los suelos? A través de la definición de diferentes parámetros como la textura, la profundidad efectiva, el porcentaje de pedregosidad y de pendiente. Estos factores son sumamente importantes para entenderle el uso y darle las recomendaciones adecuadas hacia el agricultor y decirle si realmente esos suelos es mejor producirlos en la parte agrícola o es mejor tenerlos como la parte forestal para mantenerlos como un recurso natural donde me infiltre el agua y un amortiguamiento para la captación de agua y con eso mantener lo que es el ecosistema natural. Una forma de determinar las propiedades físicas de suelos es a través de la descripción de lo que nosotros llamamos una calicata. Una calicata es un agujero de 1 metro de ancho por 1 de largo por 1.8 metros de profundidad. A través de la descripción de perfiles en una calicata es la única manera en que nosotros podemos determinar las calidades del suelo hablando físicamente. ¿Qué propiedades físicas nosotros determinamos con la calicata? Determinamos varias propiedades, entre ellos están la profundidad, el horizonte, el color, la estructura, consistencia, los poros, la cantidad de raíces y sobre todo también lo que les había mencionado, que es la profundidad efectiva. Lo que estamos haciendo ahorita es identificando los horizontes. Los horizontes son las diferentes tipos de capas que nosotros logramos identificarlos dentro del perfil del suelo. En este caso nosotros tenemos 3 perfiles de suelos. Lo diferenciamos los horizontes con base en 2 parámetros. Primero es en el color, luego del color, si en un caso los colores están muy difíciles de identificarlos, lo identificamos a través de lo que es el nivel de compactación.
Nosotros sacamos una muestra de cada uno de ellos. Lo hacemos con una cuchilla. Con esa cuchilla nosotros identificamos la estructura. Como les había mencionado, la estructura es importante para determinar o no si es necesario realizar el mecanizado del suelo. Otro parámetro muy importante es la cantidad de piedras. En este caso vemos nosotros piedras en los primeros 40-35 centímetros. ¿Qué significa eso? Que mucho de las profundidades va a estar determinada por la cantidad de piedras o también la presencia de algún pie arado. El pie arado es un horizonte sumamente compactado y eso se da primero por el exceso de mecanizado, segundo se da también por el ganado y de alguna u otra forma también se da por el constante laboreo que se da lo que es en el suelo. Por eso es bien importante determinar las propiedades físicas del suelo, como tomar una radiografía, en este caso solamente en lo que es en el suelo. Es la única manera que nosotros podemos determinar tanto sus limitantes como sus potencialidades. Ahora todas las personas tratan de dejar el campo para buscar, no sé, una vida, otro tipo de vida, ¿no? Y algunas personas dicen que somos arriesgados en elegir este tipo de vida, pero como dice una frase, la agricultura es la profesión de cualquier hombre sencillo.